Bien, creo que vamos a continuar. Y tengo por ahí otro documento, otro de los temas que también dan mucho de qué pensar, cómo poderlo evaluar en cuanto a la moralidad. Y eso es la eutanasia, ¿verdad? Entonces voy a ver si puedo compartir. Este documento ya está en la plataforma. Solo lo vamos a compartir para trabajar igual en una lectura dirigida. Entonces ahí a lo mejor voy a ver a quién invito a que nos ayude a leer. Y a lo mejor serían 2 personas para poderlo leer todo de una vez. No sé si Kimberly quisiera hacerme el favor de comenzar a leer. Sí, Vale. desde ahí donde dice Por favor, desde ahí y ya voy a subir el documento. planteamiento del tema. ¿Es moral abreviar la vida de los enfermos graves y desahuciados? ¿Es moral acelerar el final de esos enfermos o en general de personas ancianas y que ya no son productivas? ¿Es moral dar muerte a enfermos incurables que están aquejados de gravísimos dolores? Son preguntas que se plantean con cierta frecuencia, aunque los casos no sean tan corrientes como se escribe de ordinario. Antes que nada, hay que precisar que en estas preguntas, como ocurre en la práctica, están mezclados temas muy distintos entre sí: la disminución del dolor, la abreviación de la vida y la eutanasia propiamente dicha. Disminución del dolor. La disminución del dolor o analgesia es una actividad completamente lícita, tanto en una persona con una enfermedad curable o pasajera como en los moribundos. En algunos casos, la atenuación del dolor puede llevar a la pérdida de la conciencia. El enfermo queda en un estado inconsciente en el que ya no sufre nada. Para que sea lícita o moral esta supresión de la conciencia, debe quererla el enfermo y debe ser un resultado indirecto del tratamiento terapéutico. Normalmente esto es siempre posible. Abreviación de la vida. En enfermos incurables, el tratamiento de otros síntomas o el deseo de mitigar el dolor puede traer consigo la abreviación de la vida. Este resultado es lícito y ético porque no se pretende de forma directa, sino que es el resultado de una acción que en sí es buena y aconsejable. Esta abreviación de la vida ha sido llamada a veces eutanasia lentiva, pero se trata de un nombre impropio. También se confunde con la eutanasia la omisión de los medios extraordinarios para prolongar artificialmente la vida de un enfermo con un proceso patológico irreversible. Esta omisión no es eutanasia y es lícita. El enfermo está ya clínicamente muerto. Sin embargo, estos casos límites dan origen a menudo a grandes problemas morales, basados en 2 hechos que hay que tener en cuenta: a. La resistencia de los parientes del enfermo que se omitan los medios extraordinarios que lo mantienen artificialmente en vida. B. La falta de una total evidencia científica sobre la reversibilidad o irreversibilidad de algunos procesos patológicos. Se han dado casos en los que los parientes han insistido, incluso durante muchos meses, en que se siguieran aplicando esos medios extraordinarios y al final se ha producido la reversibilidad y la curación. Bien, veamos quién le quiere ayudar, por favor. No sé quién ha abierto su micrófono. No sé si Eduardo Javier quisiera seguir. Eduardo Javier, Con sí. gusto, Lick. Gracias. Desde donde dice La la eutanasia, por favor, sí. La palabra está compuesta de 2 términos griegos, eu, buena,
y thanatos, muerte. El significado propio de la eutanasia es el causar directamente la muerte sin dolor de un enfermo incurable o de personas minusválidas o ancianas. En el sentido más corriente, por eutanasia se entiende un homicidio piadoso y consciente de quitar vida a un semejante aquejado de enfermedad incurable, de achaques de vejez o de malformaciones físicas o psíquicas, congénitas o adquiridas, por ejemplo, con ocasión de un accidente o de una enfermedad mental sobrevenida. Esta es la eutanasia por compasión, se suele provocar mediante una intervención mediática, de ordinario administrando un fármaco y en ese caso se llama eutanasia positiva. Existe también la eutanasia negativa, que consiste en la omisión de los medios ordinarios para mantener en vida al enfermo. La eutanasia puede ser provocada por el propio sujeto y en ese caso se habla de eutanasia suicida. Existe finalmente la llamada eutanasia eugenésica, cuyo objeto es eliminar de la sociedad a las personas con una vida sin valor. Este tipo de eutanasia fue practicada por el nazismo con fin de purificar la raza. Moralidad de la eutanasia. La eutanasia propiamente dicha, la eutanasia homicida, sea positiva o negativa, la eutanasia suicida, la eutanasia eugenésica, es una acción inmoral porque el objeto de ese acto es intrínsecamente malo. La supresión de una vida en la eutanasia eugenésica existe además un atentado directo contra la libertad de las personas. La inmoralidad de la eutanasia se deduce directamente de la ley moral natural. Cuando los hombres llegan a dar con su fundamento la existencia de Dios como único dueño de la vida y de la muerte, por tanto la eutanasia, aun con el consentimiento de la víctima, es un atentado a la ley moral, con mayor razón si el enfermo no interviene, si no es una decisión de sus parientes. Ningún motivo, y menos esa falsa compasión, puede justificar el homicidio. Pero puede tenerse en cuenta otras consideraciones. La extensión de la práctica de la eutanasia traería consigo una desvalorización de la vida humana, y esto podría crear un clima favorable a la práctica de la eutanasia eugenésica. La eutanasia puede encubrir determinados intereses económicos, de herencia, por ejemplo, que se harían pasar por un acto piadoso y compasivo. La eutanasia, una vez generalizada, podrá incluso encubrir verdaderos homicidios intencionados, es decir, asesinatos. La eutanasia trae consigo una desvalorización de la profesión médica y una desconfianza generalizada en los cuidados terapéuticos, sobre todo en el caso de ancianos o de enfermos graves. La eutanasia va contra el progreso de la medicina, en la medicina que se ha logrado a lo largo de los siglos, insistiendo en considerar curable lo que parecía incurable. Hay que recordar, además de los diagnósticos, no tienen casi nunca una certeza absoluta y que pueden darse errores. Por otra parte, pueden haber diferencias en el diagnóstico según el grado de competencia de los médicos. Así, lo que en un caso se juzgaría digno de eutanasia, en otro puede juzgarse susceptible de curación. Bien, gracias. Veamos quién quiere seguir, por favor, hasta terminar. Si quiero sigo yo, Lick. Por favor, le agradezco. Eutanasia y religión. Algunas personas sostienen que la inmoralidad de la eutanasia es una creencia religiosa y que, por lo tanto, el que no tiene una fe religiosa está libre para aceptar o consentir en la eutanasia. Es preciso comentar esta opinión con detalle. A. En primer lugar, es necesario que casi todas las religiones, de un modo inequívoco, el cristianismo, consideran la eutanasia un auténtico homicidio o suicidio y por lo tanto la actuación inmoral grave o pecado. B. En segundo lugar, es cierto que antes de la aparición del cristianismo,
Algunos pueblos consideraban normal la eutanasia, incluso pensadores que en otros puntos llegaron a una clara formulación de la moral natural. Sostuvieron la legitimidad de la eutanasia. Así, por ejemplo, Platón en la República, al dibujar su sociedad utópica, escribe: establecerás en el Estado una disciplina y una jurisprudencia que se limite a cuidar de los ciudadanos sanos, de cuerpo y del alma. Se dejará morir a quienes no sean sanos de cuerpo. Es cierto que en algunos pueblos primitivos existe hasta el día de hoy, por ejemplo, los esquimales, se practica una forma de eutanasia, consciente en dejar morir por inanición a los ancianos y a los enfermos graves. Literal de lo anterior no quiere decir que se haya dado antes del cristianismo una práctica generalizada de la eutanasia, o que ésta signifique un proceso en la humanidad. Por ejemplo, se han encontrado tumbas de hombres de neandertales, es decir, de hace más de 100.000 años, en los que se ha podido comprobar que enfermos graves han sido ciudadanos al menos durante más de 2 años. Además, un importante testimonio griego, el juramento de Hipócrates del siglo V antes de Cristo, dice textualmente: no suministraré ningún veneno a nadie, aunque me lo pidan, ni tomaré nunca la iniciativa para sugerir tal cosa. Conclusiones. La eutanasia aparece como algo razonable en aquellas sociedades que por influencia del materialismo solo en términos de placer y de estar físicamente bien. Con esta mentalidad se llega poco a poco a establecer que vidas tienen valor y que otras pueden ser suprimidas. Un mínimo sentido de la humanidad permite ver que esto no es progreso, sino regresión, marcha atrás. La mentalidad de que solo lo biológicamente bueno vale la pena impide conocer incluso grandes realidades humanas. Beethoven, componiendo sus maravillosos cuartetos hasta el último momento, Mozart acabando en el lecho de muerte, el magnífico Requiem, Tiziano pintando con casi 90 años, cuando apenas podía sostener los pinceles. Los defensores de la eutanasia olvidan que cada vida es única e irrepetible y que cualquier vida tiene todo el valor posible. Si hubiese una sola vida que no fuese importante, ninguna sería importante. Bien, muchas gracias. Me gustaría escuchar comentarios de la lectura. Hoy quiero escucharlos a ustedes primero. Bueno, eso quizás es un poquito polémico cuando se discute, por ejemplo, cuando una persona está sufriendo, si es moralmente correcto terminar con su vida. Ajá. Yo personalmente siempre he pensado en eso, porque no es moralmente correcto, pero igual se aplica en algunas ocasiones. Ajá. Muy bien, gracias. Escuchemos más comentarios, por favor. José Miguel, ¿lo escuchamos? Quizás, para mi punto de vista, como dijo usted, que no somos propios nosotros mismos, incluso de nuestra vida ni de nuestro cuerpo. Entonces, para mí sí, aunque el hecho de que la persona esté sufriendo y todo eso, quizás para los planes de Dios no es el día ni el momento para que la persona muera, y aunque nosotros querramos o la persona esté sufriendo, no se tendría que permitir esto, para mi punto de vista. Ajá, muy bien, gracias. Escuchemos a Walbert. ¿Qué nos puede comentar de la lectura? Pues que ¿cómo decirlo? Antiguamente no se tenía quizás el conocimiento moral que actualmente tenemos, y pues a la fecha sabemos que de cierto modo la eutanasia puede considerarse cruel, porque a fin de cuentas pues nosotros no tenemos el derecho para decidir sobre la vida de otra persona. Y siento que es un punto que es bastante complicado en ciertos casos, porque también hay casos en los que podría hacerse válida. Sin embargo, hay varios factores que hay que valorar y tomar en cuenta para que esto se dé.
Así es, muy bien, gracias, Wolbert. Veamos, ¿quién más? Fernando Alberto, ¿qué nos puede decir? Bueno, en lo personal, yo siempre he pensado que la eutanasia es como una medida que en cierta forma es solidaria porque eh, ayuda a la persona enferma a detener el dolor que siente, ¿verdad? Pero ya leyendo esto, como que me doy cuenta de que tal vez no es lo correcto, ¿verdad? Pero porque ninguno puede decidir sobre la vida de la persona. Ajá. Pero ahí es donde se vuelve un poco difícil poder juzgar las decisiones que toma cada persona, ¿verdad? Entonces, no sé, la verdad, qué postura tomar. Así. Bien, muchas gracias, Fernando Alberto. Karen Lisset, ¿qué me puede comentar? Karen, ¿nos escucha, Karen? Ajá, ¿qué comentario nos podría escribir, Karen, si es que su micrófono no sirve? Y en lo que usted nos escribe, veamos qué nos puede comentar Kevin Ernesto. Hoy voy en orden, si se fijan, hoy voy en orden preguntándoles. Sí, Lick, buenos días. Buenos días, Kevin. Pues, yo pienso que, como todos los compañeros han dicho, ¿verdad? Yo creo que es algo que la mayoría piensa de que debemos tomar en cuenta, o sea, como diferentes puntos de vista, en el sentido de que, por ejemplo, hay algunas personas que sufren bastante, ya sea por algún tipo de enfermedad o algo así, ¿verdad? Ajá, Entonces, a lo mejor eso en cuanto a la moralidad, o sea, yo siento que la moralidad, aunque tengo algún tipo de enfermedad o algo así, siempre lo veo como algo malo, ¿verdad? Y en realidad, o sea, en parte tiene razón porque es como que no, nadie quisiera morirse, pienso yo, o tener el derecho de decidir por otras personas, por ejemplo, cuando los familiares están en el hospital y les preguntan, ¿verdad? De que ujú, alguien que está bastante enfermo, de que le dicen, ¿verdad? De que ya no va a volver a, por ejemplo, como las personas que quedan como en estado vegetal y todo eso, que ya ajá, no va a volver a ser las mismas, ¿verdad? Entonces a veces ese cargo se le echan a la familia de que si quieren de que ya no viva o tenerlo así, ¿verdad? Entonces yo siento que es una situación demasiado difícil y de que a pesar que pasen los años y el tiempo, siempre va a haber esa decisión dividida, porque en algunos países es como que la eutanasia sí está como válida, pero en otra gran parte no. Entonces yo siento que es casi imposible que se llegue a un acuerdo mutuo en su totalidad y que siempre va a haber algo, opiniones divididas acerca de eso. claro, claro, gracias. Veamos, vamos a leer, voy a leer lo que Karen escribió. Para mí es algo en lo que no estoy de acuerdo, ya que solo Dios puede quitar la vida, no podemos decidir cuándo nosotros queramos dejar de vivir. También es una gran verdad. Pero hay alguien que hoy yo no he escuchado en toda la mañana y es a Robin. Robin, ¿qué nos puede comentar usted? Bueno, yo quiero hablar sobre lo que yo pienso. Ah, correcto. Y pues, por ejemplo, yo me pongo en el caso que yo llego y digamos, tengo un accidente y quedo en estado vegetal. Yo pensaría que yo sí quisiera que practicaran eutanasia sobre mí. Pero, por ejemplo, si es mi mamá, mi hermano o alguien que yo aprecie mucho, yo pues no tomaría decisión porque generalmente cae la decisión en la familia, pues. Entonces yo no tomaría la decisión, sino que yo pues me forzaría a aguantar hasta lo que se pueda. Entonces pues yo estoy como, si uno puede tomar decisión sobre sí mismo cuando está en esa situación, pues sería mejor. Ajá, así es. Gracias. Fíjese que es una situación polémica. Yo tenía un amigo, le digo porque él ya murió, médico, pero su pensamiento era, pues, yo lo siento raro, diferente.
porque cuando yo llegaba a pasar consulta con él o llevaba a mis hijos, platicábamos a veces de ciertas enfermedades y él me decía, si a mí me da, por ejemplo, un cáncer o algo así, yo no voy a someterme a ningún tratamiento, yo me voy a pegar un balazo. Y esa era la conversación de casi siempre. Yo le decía, ¿cómo vas a creer que vas a hacer eso? No puedes hacer eso. Yo le decía, mira, tu hija la tenés que ver crecer. No, me decía, yo me pego un balazo, yo no estoy dispuesta a sufrir. Y en parte tenía razón, porque díganme ustedes, a ustedes o a mí, ¿nos gusta sufrir? No. ¿Tenemos un pequeño dolor? Vamos y vemos qué tomamos para quitarnos ese pequeño dolor. Ya no digamos una enfermedad, pues difícil, ¿verdad? Este compañero fue uno de los primeros que le dio COVID cuando inició la pandemia. Y fue uno de los que menos duró con la enfermedad, ¿verdad? Y yo me pongo a pensar, él se dejó morir. Su mentalidad estaba tan negativa que a lo mejor, a pesar de ser médico y todo, dijo, no, yo no quiero sufrir esto. Y para mí, pues, yo siento que él se dejó morir. Y nos impactó a todos, porque una persona, pues, no mayor, no enfermo, no padecía de nada y sin embargo se dejó morir. Entonces a lo mejor es como muchas personas que tienen esa forma de pensar. Yo no quiero sufrir, entonces mejor me mato. No quiero sufrir, entonces mejor que me apliquen la eutanasia. Si puedo dejar un documento autorizando la eutanasia, pues la dejo, ¿verdad? Y es algo que impacta, ¿verdad? Es disminuir el dolor. Todos queremos disminuir el dolor. Si es físico, ese es el más fácil de quitar. Depende de la enfermedad, obviamente, porque hay unas que llega a tal punto que ningún analgésico, ni el más fuerte, les disminuye el dolor y es un martirio vivir así. Entonces, es bueno cuidarnos, decíamos, es bueno quitarnos el dolor, pero ¿qué tan moral es decidir sobre la vida de la otra persona? Aquí como que caemos en la cuenta de lo que hablábamos y en el ejemplo que daba José Daniel, sobre este padre, ¿verdad? Que él quiso darle el corazón en vida, a ofrecer su vida pues para su hijo o su hija. Yo me recuerdo esto como que era su hija, pero veamos que es algo difícil. No podemos decidir por la vida de alguien más. ¿Ustedes recuerdan esta película que se llama, quiero ver, Yo antes de ti? ¿Alguien la vio? Fue un boom en su momento y fue una gran moda. Creo que esa no la he visto, pero sí he visto de la que están hablando del papá que quiere donar el corazón. Esa es una película, yo la he visto. Ah, ¿de verdad? Ah. Sí, o sea, él secuestra todo el hospital y ya tiene listo todo para darse un balazo en la cabeza cuando llega el donador. Ah, mire, eso usted no sabía que era película. Sí, es una película, pero al final no se mata porque llega el donador, ¿verdad? Ah, qué bien. Qué bien, veamos. ¿Han visto esa película? ¿O no? Sí, yo sí la he visto. Ajá. Entonces, la trama es muy bonita, ¿no? Eduardo Javier también la vio. La trama es muy bonita y se ve el amor, pero fíjese, a mí me llamaba la atención y me imagino que a ustedes también. El protagonista, el joven, muy elegante, muy guapo, con todo lo material que se puede desear para ser feliz en teoría y poder tener todo. Y de hecho, se ve en la película que este joven, antes de su accidente, él llevaba una vida muy materialista, donde las mujeres, a lo mejor él no se enamoraba, él vivía como en un carpe diem, pues, ser feliz, disfrutar, gastar, presumir lo que tengo, presumir lo que puedo hacer, ¿verdad? Eduardo Javier, lo escuchamos. Sí, sí tenía novia, pero lo dejó cuando tuvo el accidente. Exacto, fíjese que interesante el punto que acaba de mencionar. Es cierto, tenía una novia, pero lo dejó porque dejó de ser el joven prominente y famoso y todo. El dinero lo tenía, pero ya no tenía las capacidades físicas como para ella sentirse feliz con él. Entonces lo dejó y creo que al final se queda ella con uno de los amigos, se casa con uno de los amigos. Pero ¿cómo decayó este joven?
desde que cayó después de ese accidente, que él ya no podía mover ninguna extremidad, todo le tenían que hacer, en una depresión, y como donde él vivía no era legal la eutanasia, él tuvo que hacer tratos con otro país donde sí era legal la eutanasia, y de hecho fue a ese país y se quitó la vida, pues. Y cómo se ve que la joven que fue contratada para cuidarlo busca maneras, ¿verdad?, para poderlo hacer cambiar de opinión, y no lo logró. No lo logró. A lo mejor porque pienso, quiero creer, que porque todas las opciones que le dio, y que fueron buenas, no fueron malas, porque trató de mostrarle el mundo desde otro punto de vista, que admirara lo que le rodeaba, pero él estaba cerrado. A lo mejor si la ayuda hubiese sido también espiritual, otra historia se hubiera dado en esa película. La mamá no estaba de acuerdo, sufría porque se iba acercando la fecha, y ella tenía el deseo, igual que la joven, de hacerlo cambiar de opinión, y no lo hizo cambiar de opinión. Y eso cae, y yo lo comparo en la vida real con mi amigo médico que se dejó morir por el COVID. Nada los hizo cambiar de opinión. A lo mejor algo espiritual faltaba por ahí, ¿verdad? Pero es abreviar. Fernando José, lo escuchamos. Sí, yo siento que con respecto a la eutanasia es un tema bastante controversial, ¿verdad? Porque puede ser que nos toque en parte la moral y todo, y si algún familiar de nosotros lo quiere realizar, nosotros no vamos a querer, porque obviamente queremos a esa persona y lo queremos con vida. Y puede ser incluso hasta un poco egoísta de nuestra parte, porque esa persona puede estar sufriendo, pero no estoy diciendo que sea bien buena la eutanasia. Ajá. Pero es como que si lo pongo a comparar con el aborto, creo que sería más, eh, bueno, sería más consciente permitir la eutanasia que el aborto, porque la eutanasia uno decide y ya no es como que alguien más decida por la otra persona. Y este punto que está tocando usted es bien interesante porque, digamos, como me cuenta de que si alguien quiere estar negativo, es más fácil que muera, ¿verdad? Ajá. Si, digamos, esta persona está sufriendo mucho y quiere morirse, es bien difícil que pueda cambiar de opinión. Y en el peor de los casos, ve una oportunidad y se termina quitando la vida a él. Entonces, creo de que es algo, yo no sé qué haría sinceramente, si lo permitiría o no, pero creo que es incluso más polémico que el aborto y por eso es menos tratado actualmente. Ajá, así es. No sé si recuerdan ustedes, no sé si esta señora era de Honduras o de Costa Rica, pero era un país centroamericano, que había logrado la aprobación de su gobierno y me imagino yo, de su Ministerio de Salud en su país, para poderse practicar la eutanasia, porque ella estaba sufriendo una enfermedad, no recuerdo qué enfermedad, a lo mejor un cáncer, no sé, donde el dolor en su cuerpo ya era insoportable, ella sentía que ya no vivía. Lo curioso es que desde el momento que le dijeron a ella que sí clasificaba y le daban una respuesta positiva para practicarse la eutanasia, a partir de ese día a ella se le vio sonriente, se le vio feliz y se le vio conforme. No sé si ustedes recuerdan ese caso, se dieron cuenta de ese caso. Kimberly, la escuchamos. Yo me di cuenta hace poco, pero en las noticias, pero no sé si era la misma, pero era una colombiana que ella estaba feliz. Colombia, ajá. Con la decisión que había tomado y se veía bien feliz. Y ella decía de que por la decisión que ella tomó era como que Dios, porque es católica, creo. Ajá. Decía que era como que Dios había decidido que ella no sufriera más, pero estaba viendo después de que después le cancelaron eso porque no era terminal la enfermedad, creo, y ella ya no se lo pudieron practicar. Exacto, es la misma persona de la cual estoy hablando, porque al final se la cancelaron, entonces era de Colombia, ¿verdad? Porque me recordaba que hablaba español. Entonces, fíjense que
yo veo esto. Si era una mujer, no sé cómo estará ahorita, porque las noticias ya no nos dijeron nada, pero era una mujer que estaba sufriendo grandemente por su enfermedad. Estaba negativa, se quería morir. Pero una vez le dijeron, sí, te vamos a permitir la eutanasia, su percepción cambió. Ella estaba feliz, ya se le veía sonreír. Me parece que hasta celebró, salió celebrando ahí que ya había sido aprobada su eutanasia. Y me parece que mencionaban ahí que tenía un hijo adolescente que iba a dejar. Entonces, eso como que, si esa respuesta, digo yo, le dio la felicidad porque se iba a matar, ¿por qué no buscar otras opciones espirituales o que le llamen amar la vida a pesar de tener esos dolores? Porque debe de ser terrible. Yo me recuerdo hace años, la mamá de un alumno, él siempre me llegaba desvelado y todo mal de su rostro, y cuando yo me acerqué a él a platicar y preguntar qué le pasaba, me decía esto: mi mamá tiene un cáncer terminal que ya ninguna medicina le calma el dolor, y en la noche no nos deja dormir por estarse quejando, ella grita del dolor. Entonces él llegaba desvelado. Al final su madre murió. Fue triste también, pero debe de ser difícil estar padeciendo eso. A lo mejor, porque ni ustedes ni yo tenemos una enfermedad así, a lo mejor por eso es que es mucho más fácil dar nuestra respuesta un no a la eutanasia, ¿verdad? Pero desde el punto de vista religioso cristiano, tiene que ser un no. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí le dice, cuidar la vida, darle los tratamientos necesarios, pero al final también es la persona la que decide. Yo conozco personas que han sido diagnosticadas con cáncer y se han negado a un tratamiento, porque dicen, no, el tratamiento a veces yo he visto que causa otras consecuencias y prefiero estar con este cáncer hasta donde me da la vida. Y es su decisión y lo viven así. Entonces, a veces se abrevia la vida por las medicinas que se le dan a las personas. Yo recuerdo que les mencionaba a ustedes de casos, por ejemplo, psiquiátricos, que hay una medicina específicamente que contiene litio, que se le da a ese tipo de pacientes porque los calma y los permite llevar una vida bastante normal, pero les abrevia la vida. Entonces, en ese caso es aceptable, no es eutanasia, sino que lo que se busca es que la vida de la persona sea lo más tranquila posible. Pero también se da otra cosa, y se ha dado a lo largo de la historia, donde a lo mejor porque no quieren cargar con personas con algún padecimiento o alguna deficiencia física o alguna enfermedad diferente. Me parece que en la historia era la cultura japonesa la que tenía la costumbre de, si nacía algún niño con alguna deficiencia física, ya tenían hasta un precipicio por los cuales lo iban a arrojar y lo mataban, porque decían que no querían personas con ninguna enfermedad, con ninguna deficiencia física. Y eso, digamos, era una eutanasia obligada, porque ya en su cultura eso estaba aprobado y era válido. Estamos leyendo en el documento, dice de que también a quienes se deja morir, y es una parte de eutanasia, a los ancianos por inanición. Significa no darles alimento para que mueran por debilidad. Como para decir, tuvo una muerte natural, ¿verdad? Murió de débil, pero sin hablar de las consecuencias antes de eso. A veces se deja de cuidar al enfermo, se le deja abandonado, a los ancianos se les deja abandonados. ¿Por qué? Porque ya están débiles. Se les trata mal en algunas familias y se les arrincona y se les ve menos. Y entonces, ¿qué es eso? Como que en algunas familias a nivel mundial, yo podría decir, se les aplica una eutanasia bastante silenciosa, porque ya son carga, porque ya cuesta con ellos. Hablando yo con alguien de otra cultura, me decía, no, ese problema no mucho se da, por ejemplo, en Norteamérica, decía. ¿Por qué? Porque ya tenemos la cultura de los asilos. Ya cuando el padre de familia llega a una cierta edad, sabe que debe de irse a vivir al asilo.
Su pensión, busca tener una pensión, ¿por qué? Porque esa pensión debe ser capaz de pagar el asilo donde va a vivir. Imagínense esa, y ya lo ven como algo natural, parte de su cultura. No cargar con el anciano porque es débil, porque es enfermo, porque necesita mucha atención, y los hijos relativamente jóvenes no tienen el tiempo para estar cuidando. Y entonces, ¿qué está pasando con la sociedad? Llamémosle en general, porque no son todos. Yo insisto que no son todos. Entonces, la eutanasia no puede considerarse como bueno. ¿Por qué? Porque se desvaloriza la vida humana. Alguien que no se caería en un pensamiento muy utilitarista. No me sirve, entonces mejor lo quito de en medio, ¿verdad? A veces se encubren determinados intereses económicos, dice acá, herencias. ¿No será que por herencias a veces se ha dejado morir a esos padres ancianos? Porque a lo mejor ya se le sacó la firma y ha firmado en favor de unos hijos y a otros los ha dejado fuera. Porque lamentablemente, aún en el tiempo en el que estamos ahorita, han habido hermanos que se han metido hasta presos por peleas de herencia. Y no sería extraño o encontrarnos con hijos que le practiquen un tipo de eutanasia a su padre o a su abuelo, ¿verdad? Enfermo, para quedarse con las herencias. Y a veces le dice que también se puede encubrir, la eutanasia encubre verdaderos homicidios intencionados. Le habla de la eutanasia personal, ¿verdad? Que es como un homicidio, yo la decido. Y ha habido también en la historia de eutanasias donde quien se practica la eutanasia graba o firma en un video, pide que firmen en un video su muerte, donde es él el que asegura que él está tomando esa medicina o lo que sea para evitar que otras personas paguen por ello. ¿Y dónde quedan los médicos cuando su juramento es cuidar la vida? Cuando ellos tienen que estar luchando porque no haya muchas muertes. Y el que se presta tanto para el aborto como para la eutanasia es alguien que está desvirtuando su profesión, que es de cuidar y salvar vidas. Aquí le pone ejemplos el documento al final de personas que incluso ya con cierta edad han dejado grandes obras. Y me vuelve a salir Beethoven. ¿Se recuerdan que yo les mencionaba? No sé si es la quinta o cómo se llama, la sinfonía de Beethoven, muy famosa. Es la última que compuso ya en su estado de sordera y enfermedad más grave. No es el ser humano el que puede decidir cómo va a ser la otra persona. Él tiene derecho a vivir o a morir. Fíjese de que incluso creo que podríamos tener personas que a lo mejor sus padres han tomado, o su madre principalmente, a lo mejor por elección del padre, que tomara medicinas como para abortarla. Y esa persona, o ese aborto nunca llegó, entonces el hijo nació. Ya cuando nace, a lo mejor han visto los padres que ese hijo iba a hacer muchas obras buenas, iba a llegar a ser un buen hijo, iba a formar y ser parte positiva en la sociedad. Yo a veces me pongo a pensar en el caso de Dios, ¿verdad? Si está incluso esa película Todopoderoso, creo, donde Él obtiene los poderes como para poder hacer lo que quiera. Pienso que si ustedes y yo gozáramos un día con ese poder, yo no sé a cuántas personas fulmináramos. Que porque me cae mal, que porque roba, que hace fraudes, que extorsiona, y comenzaríamos a mencionar muchas cosas negativas. Nosotros, porque tenemos una mentalidad humana, una mentalidad un tanto egoísta. Entonces, ¿qué pasaría con Dios? Dios nos dejó nacer a nosotros a pesar de saber ya lo que íbamos a venir a hacer en la vida. A pesar de saber que sí íbamos a hacer cosas positivas, pero también íbamos a cometer errores. Sin embargo, nos dejó nacer. Si Él lo ha hecho con nosotros, que tenemos nuestros defectos y nuestras fallas, ¿cómo vamos nosotros a decidir sobre alguien más?
Es difícil, ¿verdad?, pensar en este tipo de temas o platicar de este tipo de temas cuando se goza con salud y se goza con juventud. Pero eso es pasajero, pasa. Tarde o temprano, todos vamos a llegar, si Dios nos lo permite, a una determinada edad donde ya vamos a ser a lo mejor problema y dificultad para alguien más. Pero es parte de la vida. Y es parte de valorizarnos. Yo siempre les he dicho casi siempre a mis estudiantes, el cuerpo que nosotros tenemos es prestado, ni siquiera nos pertenece. Entonces tenemos derecho y la obligación de cuidarlo, porque vamos a resucitar en ese mismo cuerpo. Una simple gripe, tenemos que cuidarla, porque nosotros vamos a dar cuenta de cómo cuidamos este cuerpo que Dios nos ha prestado. A veces lo cuidamos, a veces lo descuidamos. Y a veces la humanidad a veces hace o comete errores grandes con su cuerpo. Y no tiene esa conciencia o la ha dejado a un lado de saber que se va a dar cuentas a Dios de lo que se hace con ese cuerpo. Y así a lo mejor creo que podríamos pasar hablando de muchos temas polémicos, como el suicidio, como la pena de muerte. Entonces, que a lo mejor humanamente, o por egoísmo, o por querer estar en una ciudad más tranquila, daríamos nuestro punto de vista. Así hay que hacerlo. Hay que fulminar a todos los que son parásitos de la sociedad, por ejemplo. Pero si cuando ya lo analizamos desde un punto de vista moral y ético, no nos corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde? Nosotros a tratar de ser lo mejor posible. Como padres, tratar de orientar a nuestros hijos lo mejor posible. Que al llegar a una edad se van a equivocar, sus decisiones a lo mejor no van a ser conforme a los principios que en la familia se les fundamentó, pero ya están en una edad donde ya la decisión y responsabilidad será de ellos. Y así es como debe de transcurrir el mundo. Tenemos hijos, los formamos, al final ya ellos son responsables de su vida, ellos van a hacer su vida y van a formar a alguien más. Y el ciclo de vida así va a ir. ¿Cuál es la meta? Bueno, formarnos lo mejor posible, para que nuestros errores no sean tan garrafales como los que podemos cometer si tenemos mucho desconocimiento. No sé si hay comentarios hasta ahorita. ¿Estamos claros? Antes de seguir en el otro tema, me interesa saber cómo están ustedes con respecto a los temas de exposición. ¿Cómo va caminando eso? Me interesa saber cómo va caminando eso. Me preocupa ese silencio. Ese silencio quiere decir que ustedes ni siquiera se han reunido para ver el tema y ver cómo se van a repartir. ¿No lo han hecho? Vaya, me dice un grupo todavía no inicia. No, igual, no nos hemos reunido ni nada de eso. Aún no se han reunido. Nada. Entonces, en ese caso, yo sí tengo el otro material. De hecho, tenía hasta abierta la presentación y lista, pero les quería preguntar, ¿creen ustedes que estos minutos que faltan para terminar les serviría a ustedes para que cada grupo abra su sesión en Google Meet y se reúna y comience a tener ideas y platicar sobre cómo van a hacer lo de la exposición? ¿Creen que les serviría este tiempo o seguimos y ustedes se reúnen cuando ustedes coincidan? No, creo que sí nos podría ayudar porque ahorita si conseguimos ya después tenemos más problemas porque todos tenemos diferentes cosas que hacer. Ajá, por eso se los estaba sugiriendo, porque ahorita yo sé que tienen que estar acá, ¿verdad? Tienen que estar acá, entonces tienen tiempo ahorita de poderse reunir. Eduardo, José, Javier, lo escuchamos. Ahí en el documento hay 4 temas, Lick. ¿Sería que escogiéramos un tema de esos 4 o tendríamos que hablar de los 4? Esos temas el día de ayer ya los rifé y ya cada grupo son 4 temas, son 5 grupos y a cada grupo en la rifa de ayer, al inicio de la clase, le quedó a cada grupo. Entonces yo pregunté, ¿hay algún grupo que no esté presente y no tenga su tema? Y nadie me respondió. Entonces yo asumí que al menos un representante de cada grupo estaba y apuntó qué tema les tocó. Entonces,
Si lo desconocen, díganme para poder decir qué tema tiene cada grupo. No, ya escribieron en el grupo que sí los tenemos, dice. Va, ya escribieron, ¿verdad? Gracias. Vaya, porque por cualquier cosa lo repito. El grupo 1 tiene el tema 2. El grupo 2 tiene el tema 4. El grupo 3 tiene el tema 4. El grupo 4 tiene el tema 1 y el grupo 5 tiene el tema 3. Entonces, quizás mejor suspendemos la clase en este momento con la intención que ustedes se reúnan cada grupo en una sesión de Google Meet y trabajen.